Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas noches. Aquí comienza otra trama por la televisión pública. Varios temas. Está Lito Cruz en el estudio, que está haciendo un papel de O'Neill, donde está borracho, no Lito Cruz, obviamente, sino el personaje. Y le vamos a preguntar sobre O'Neill, sobre la obra que le hace con Susu Pecoraro y Leonora Wessler, y de lo que significa el alcoholismo para el personaje. Es muy interesante cómo permanentemente falta la verdad y después va construyendo otras verdades propias. Lito Cruz, excelente actor, está hoy en nuestro estudio. El elenco de Anís, le quiero contar una intimidad, si se quiere. Cuando yo era chico, por algún motivo que desconozco totalmente, mi madre me daba una copita de anís. Yo decía, qué raro, ¿no? Un nene de 8, 9, 10 años que le den una copita de anís. Bueno, voy a ver una obra de teatro con 3 chicas que son excelentes actrices y me encuentro con la copita de anís y la infancia. ¿Cómo construyen la infancia? Algo de esto hay en Anís. Está el elenco con Canale, que es un excelente director, también están en el piso con nosotros. Otro tema central para nosotros, que es cómo la televisión pública le da lugar a las editoriales más pequeñas que editan libros muy, muy buenos. Bueno, tenemos a la gente de La Yunta, le voy a mostrar además El Tiempo, de Salvador Viedma. Es un placer enorme para mí mostrar libros en cámara. Noche Soleada, de Augusto Murano, aquí tenemos el libro claramente para que usted lo vea. Y por último, Morada, de Valeria Sardi, aquí está el libro. Y dicho esto, paso a un tema central. En instantes voy a hablar con Ricardo Forster sobre pensamiento nacional. Esta secretaría que se ha creado suscitó distintos comentarios, algunos del orden de la psicosis, así como le digo, porque comparar a Ricardo con Goebbels, eso es del orden de la psicosis, es un delirio, absolutamente un delirio. Lo conozco a Ricardo Forster, es un intelectual de primerísimo nivel. En unos días más va a salir un libro de muchísimas páginas sobre Walter Benjamin. La revista Confines ha sido central en mi vida y lo sigue siendo. Los textos de Nicolás Casullo también han sido centrales en mi formación. Entonces, nadie más ideal para trabajar el tema del pensamiento y los foros que Ricardo Forster. Esto por un lado. Por otra parte, el tema de fondo, que lo voy a hablar con Ricardo en minutos, que es el pensamiento nacional. Cuando yo vi, dirigida por Jaime Kogan, Julio César, de Shakespeare en plena dictadura, esto para mí estaría dentro del pensamiento nacional. Shakespeare podría ser un pensador nacional. Cuando uno ve La Casa de Bernardo Alba, también en dictadura, en el Teatro San Martín, ¿de qué está hablando La Casa de Bernardo Alba? Está hablando de la dictadura militar, está hablando de un encierro, Bernarda, sus hijas. ¿Eso también podría ser pensamiento nacional o no? Bueno, estos son los temas que me preocupan. Walter Benjamin, ¿podría ser pensamiento nacional? ¿O pensamiento nacional es únicamente Scalabrini Ortiz, con muchísimo respeto, Jaureche? Bueno, este es el tema que vamos a hablar ya mismo con Ricardo Forster, aquí en Otra Trama. Ricardo. Osvaldo, buen día. ¿Cómo va, maestro? Bien. ¿Escuchaste lo que dije recién? Absolutamente. Primero, bueno, te agradezco algunas definiciones tuyas, ciertos recuerdos. Siempre el recuerdo de Nicolás Casullo para mí es fundamental, la revista Confines. ¿Qué es pensamiento nacional? Efectivamente hay una especie de frontera que separa qué. Hay una autoctonía esencial que está debajo de la tierra y que cada tanto aparece, y eso sería lo nacional. Leemos textos de los pueblos originarios y eso sería nacional. Leemos la gauchesca y eso sería nacional. O lo nacional es un ámbito de confluencias, de mezclas,
de disputas, de conflictos, de invenciones, donde efectivamente Shakespeare se puede mezclar con Hernández, y Borges con Edgar Allan Poe, y Benjamin con John William Cook, o por qué no con Astrada. Me parece que el pensamiento nacional tiene que ver con las dinámicas que se generan en el interior de una sociedad, su historia, el modo como construye una lengua también, ¿no? El idioma de los argentinos, ese texto extraordinario de Borges, claro, donde la idiosincrasia, los conflictos, lo dicho y lo no dicho, las herencias, somos deudores. Vos nombrabas, no sé, se me ocurre inmediatamente la travesía del teatro. ¿Qué hacemos con Ionesco, con Becker? Claro. No tiene nada que ver con nosotros. Tan interpretados en la Argentina, ¿no? Por supuesto, Antígona. Sófocles escribió un texto que ha sido el más representado en la historia de la humanidad. Es decir, ya no es un texto griego del siglo V antes de Cristo. Fíjate, pensá que en Chile, en época de Pinochet, prohíben Antígona. Quiere decir que Antígona, al revelarse a Creonte, estaba diciendo algo a la dictadura de Pinochet que a la dictadura no le gustaba. Ahí es donde la obra se resignifica, Seguro. me parece. También yo diría, digamos, es como si dijésemos, hay dos dimensiones, hay más pero dos. Una que tiene que ver con estas amalgamas, estas mezclas, estos cruces, estas deudas, lo occidental, lo oriental incluso, ¿no? Hay una influencia también de la literatura hindú o china en nosotros, japonesa. Y otra cosa tiene que ver también con los debates político-ideológicos, las grandes corrientes del pensamiento, en donde efectivamente la discusión alrededor de qué país, de qué modo, cómo se construye una nación, cuál es la relación entre esa nación y América Latina y el resto del mundo, si hay algo que tiene que ver con lo idiosincrásico, si se estructura a partir de la defensa de ciertos intereses o si es algo abstracto, general. Parece que ahí sí hay un debate importante, insisto, que tiene que ver con lo que sigue en disputa en nuestra sociedad y que tiene que ver también con la memoria histórica, la travesía de 200 años, de qué país o de qué países hablamos a lo largo de 200 años. De alguna manera, discutir el pensamiento nacional es eso también. Fíjate, Ricardo, que es un momento muy rico. Sí. Lo que ha pasado con la reacción de Latinoamérica a partir de los fondos buitres es un dato importante. Prácticamente no hay país latinoamericano progresista, con un pensamiento afín en algún punto, que no esté en contra de estos atorrantes de los fondos buitres. No, a ver, nosotros las palabras, vos lo sabés muy bien, van cambiando de significación a lo largo del tiempo. Claro. Decir nacional hoy no es lo mismo que haberlo pronunciado en la década del 20. El nacionalismo católico de la década del 20 pensaba una nación estrecha, en estado puro, incluso con una cantidad de prejuicios y bajo una concepción conservadora. Hoy lo nacional tiene que ver con discutir cuál es el rol del Estado-Nación en un mundo globalizado, pero no globalizado de cualquier manera, no bajo la idea de emancipación, de diversidad, de diferencia, de igualdad, sino globalizado bajo los intereses de unos pocos que acumulan cada vez más riqueza, con una cultura cada vez más pasteurizada y homogeneizada. Por lo tanto, hay una forma de resistencia o de ir a contracorriente que le da una nueva relevancia a la cuestión nacional, que para nosotros ya no es lo nacional encerrado en las fronteras estrechas de la Argentina, sino que también se vincula profundamente a una revisión que tiene un nuevo carácter del lugar que Argentina ocupa en América Latina. Entonces, discutimos bajo nuevas perspectivas lo nacional también. A mí me fascina que seas vos el que está hablando de pensamiento nacional. Vos tenés una formación, por todo lo que he leído tuyo, los hermeneutas de la noche, que uno podría vincular con la Escuela de Frankfurt, que uno podría vincular con la intelectualidad europea. Y sin embargo también tenés una mirada distinta sobre Latinoamérica. Es muy interesante esa mixtura que muchos no se dieron cuenta cuando apareció la crítica a la Secretaría, que es pensamiento nacional. Sí, Jauretche, Scalabrini, Ortiz. No, claro, a ver, yo tengo estima por Jauretche, por Scalabrini, por otros pensadores definidos en el interior de la tradición nacional. Pero al mismo tiempo, tanto Jauretche como Scalabrini
o los nacionalistas de los 20 o 30 con los que no tengo mucha relación, también eran deudores de grandes debates europeos. Sin los debates de los conservadores o de los nacionalistas franceses de fines del 19 y principio del 20 no hubiera habido la teoría del nacionalismo argentino. Claro. Y Jauretche está atravesado por lecturas que no pertenecen a lo nacional. Y yo obviamente tengo una biografía intelectual donde la tradición europea tiene mucho que ver conmigo, una tradición europea que por supuesto hay que leerla críticamente, pensarla en relación a las demandas que surgen de nuestra propia territorialidad. Hay una América Latina extraordinariamente rica en pensamiento, en literatura, en construcción cultural, que viene prácticamente desde el confín de su origen, desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta Octavio Paz, para poner dos mexicanos ilustres. Hay una tradición latinoamericana extraordinaria, o Mariátegui en Perú, o tantos brasileros, Guimarães Rosa. Quiero decir, pensar lo nacional, qué gran escritor que nomás tremendo. Sertao Vereda. Pensar lo nacional es pensar lo extraterritorial, también lo cosmopolita. Borges, ¿cómo lo calificamos a Borges? ¿Un orillero al que le gustaban los cuchilleros del borde de Palermo, o que leía Ascasubi, o alguien que estaba fascinado por Hölderlin y la poética del romanticismo alemán, o que seguía las sagas escandinavas? Exactamente. Es todo lo mismo, es un cruce, ¿no? Y somos un cruce. Bueno, Borges es una operación genial, que es que todas las culturas pasan por lo que él llamaba este arrabal sudamericano. Él hace pasar todo, hace pasar Spinoza por... Mira, yo recuerdo una carta que escribió Cioran, el filósofo rumano, cuando le preguntaron por Borges, que acaba de morir. Dijo: ¿en qué nos parecemos Borges y yo? Que los dos venimos de los confines del mundo, él del Río de la Plata, yo de los Balcanes, y estamos obligados al cosmopolitismo, a la apertura, a la mezcla, sin abandonar ni olvidar el lugar del que venimos. En cambio, los parisinos, Cioran vivía en París, son demasiado provincianos porque no ven más allá que sus narices. ¿No? Es interesante esa idea, ¿no? Vivía en una guardilla, me contaba una amiga de él que vive en Buenos Aires, no recuerdo el nombre, que escribe a menudo en La Nación, novelista, que lo conoció muy bien. Vivía en una guardilla. Sí, sexto piso, esas típicas guardillas parisinas. Por escalera. Así es. Terminaste un nuevo libro sobre Walter Benjamin. Sí, es en realidad el final de un recorrido, o el principio de otro. Recoge mucho trabajo de años atrás, con una nueva mirada sobre Benjamin. Va a salir ya supongo que la próxima semana estará. ¿Título del libro? El título para estos tiempos, ¿no? La travesía del abismo, mal y modernidad en Walter Benjamin. Me acuerdo de un libro tuyo estupendo, se llama Los Hermeneutas de la Noche. Sí, ese de Walter Benjamin a Paul Celan. Es un libro de ensayos que también nacieron de un tiempo de inquietud, ¿no? Yo creo que vivimos en tiempos de inquietud, discutir lo civilizatorio hoy cuando el orden internacional está estallado, cuando derriban un avión de pasajeros, vaya a saber quién, cruzando el cielo ucraniano, cuando sucede el horror que está sucediendo en Gaza, cuando la Argentina se enfrenta a algo espantoso, como puede ser que un juez de primera instancia de Nueva York decida la suerte de millones y millones de seres humanos. Me parece que hoy discutir la dialéctica de la modernidad, lo que de alguna manera se llamó el pensamiento del mal, es discutir el presente también, es discutir también los caminos o no de la esperanza, de la redención, de las utopías. Siempre me impacta la actualidad de Walter Benjamin, ¿no? Y quién mejor que vos, que sos un especialista. ¿Por qué esa actualidad, vos que has trabajado tanto a Benjamin? Hay ciertos pensadores que tienen la capacidad de ser anticipatorios. Benjamin decía que los grandes poetas tenían la facultad anticipatoria, que sus contemporáneos todavía no entendían lo que querían decir, pero que a la vuelta de la esquina, con el correr de las generaciones, su palabra enigmática, profunda y decisiva iba a generar cada día más interpretaciones. Benjamin es un pensador de los márgenes, de un tiempo extraordinario como fue la Europa de entreguerras, tiempo de revolución y tiempo de totalitarismo, tiempo de esperanzas y tiempo de Auschwitz. Es decir, ahí se jugaron muchas cosas, desde la invención del psicoanálisis a las vanguardias estéticas o la física de Einstein, pasando por las grandes experiencias de masas en la Europa de aquellos años y dos guerras espantosas y la necesidad de revisar todo. Benjamin fue un pensador de la crítica radical, del ocultamiento de los secretos que habían configurado
el lenguaje de Occidente, un pensador también de los olvidados de la historia, ¿no? Aquella idea de Benjamin de que a la historia había que pasarle el cepillo a contrapelo para que saltasen justamente las virutas de lo que había sido tachado, olvidado, derrotado, tiene mucho que ver con lo que hoy discutimos, discutir el progreso, discutir si hay progreso en el interior de nuestra civilización, qué significa que todo acto de cultura, como decía Benjamin, sea un acto de barbarie. Sea un acto de barbarie. Bueno, por eso, entre otras cosas, me parece que Benjamin es un pensador terriblemente actual, ¿no? El problema es que lo quiero leer ya, no lo tenés acá. No, porque la editorial... Por favor. Capaz que cuando salga el programa ya está en librerías, y te prometo uno. Última pregunta, sí. Algo que quieras anunciar de la Secretaría. Sí, a ver, la Secretaría tiene distintos programas, 4 programas fuertes, quizás el no más importante, pero el más visible va a ser los foros de la nueva independencia. Se van a hacer 6 foros regionales, empezamos en septiembre con el primer foro en el NEA y así seguirá hasta un gran congreso en julio del año que viene, preparatorio del Bicentenario de la Independencia, donde se crucen argentinos, latinoamericanos, europeos, y en los foros se va a discutir todo. Por ejemplo, en el primero nos parece importantísimo, entre otras cosas, y porque es el NEA, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, discutir la tierra. ¿Qué pasó con la tierra en nuestra política, en nuestras ideas? Reforma agraria, ¿por qué no? ¿Qué pasó con las ligas agrarias, con el artiguismo? Pero discutiremos economía, teatro, cine. ¿Qué es hoy hablar de pensamiento nacional? La idea es que participen mucha gente, fundamentalmente de cada una de estas provincias e invitados de otras partes del país y en algunos casos también de países limítrofes. Ricardo, felicitaciones. Muchas, pero muchas gracias. Ricardo Forsters, usted lo escuchó, hay mucho, pero mucho material hoy en Otra Trama, por la televisión pública, claro. Enseguida volvemos.